Señores, ahora sí, con ustedes, la señor. Está bien, está bien, está bien. El señor, con su sección. Pedro Di Fabio, con doble C, Roca. Baila, Pedro, baila. ¿Cómo es Di Fabio con doble C? Doble C, Roca. Pedrito, mientras voy a buscar un cuchillo, ¿qué nos trajiste? Bueno, espero que no sea para cortarse las venas. Traje acá en Curiodropes hoy algo que tiene historia, no es una efeméride, pero tiene que ver con sucesos que pasaron recientemente con fechas recientes. Todo tiene que ver con todo. Entonces hoy traigo una historia que de alguna manera toca el subte porteño, que si no me equivoco, a partir del sábado hay un nuevo aumento en subte y bondi. ¿Otra vez? Toca la selección argentina, que estamos en este momento de vínculo ideal con la selección, ¿no? Con la tercera estrella a nivel mundial. Que también toca dos temitas más. 27 de junio, hace 2 días, falleció Aldo Proieto, periodista, ex director durante los 90 de la revista El Gráfico. También fue el jefe de prensa del ente autárquico Mundial 78. Comúnmente cuando fallece una persona pública se hace como un revisionismo de su carrera, ¿no? Sí. En el común de los casos hay una reivindicación de esa figura. A veces cuando es medio polémica la figura, igualmente se le reconoce un montón de acciones buenas. En el caso de Aldo Proieto no estuvo pasando eso, porque es más difícil, ¿no? O sea, Aldo Proieto después del Mundial 78, ya en la vuelta a la democracia, él se defendía diciendo, bueno, era un laburo, tenía que mantener a mi familia. Pero bueno, previo a ser jefe de prensa del ente autárquico Mundial 78, él ya hacía declaraciones un poco más polémicas, como diciendo, el que está en contra del Mundial no es argentino, o sea, ya antes de ser jefe de prensa. Y después en su época en los 90, que fue director del Gráfico, es la época que se recuerda del Gráfico como más amarillista, ¿no? La tapa, el otro día lo recordaba Alejandro Boll, la tapa de Maradona saliendo del departamento de la calle Franklin cuando fue encontrado con drogas, cuando ya estaba suspendido por el Napoli. La tapa del Qué vergüenza cuando perdemos 5-0, tapa negra, primera tapa negra en la historia del Gráfico, que ya hacía casi 80 años que salía semanalmente, la número 3000 y pico, y primer tapa negra. Y bueno, de esa manera también se lo recuerda un poco al Aldo Proieto, que tiene que ver con la historia que traigo hoy. Y ayer, 28 de junio, fue el Día Internacional del Orgullo, ahora las siglas que se van sumando, LGBTI+, lesbiana. ¿No te faltó una Q ahí? Había una Q. Una Q. LGBT+. Cuando se pone el más, en el más a veces entran otras T, entra la Q que es de queer, entra la A. El más es como un etcétera. Claro. Sí, porque al ser un movimiento, un colectivo, un movimiento, es algo que está en debate constante, ¿no? En su momento era el LGBT, la I es de intersex, la A de asexual, bueno, la AT, a veces hay 3T porque son travestis, trans y... No. No. Este es el momento que si venía la columna bien ya no se puede compartir. O sea, cuando subamos esto a YouTube, esa parte no se puede compartir. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Que acá en Argentina no es la marcha del orgullo. Y voy a contar por qué no es ahora y sí es en noviembre. La historia que les traigo, siempre la presento con la misma pregunta, es ¿qué tienen que ver, qué punto de contacto hay entre una estación de subte porteño, una estación particular del subte porteño, la estación Santa Fe de la línea H y la selección argentina? ¿Alguien en el chat lo sabe? ¿Qué punto de contacto hay? Y Argentina hubo un mundial que estuvo en el grupo H. Sería bastante buena esa, pero no es con la línea H en general, sino con la estación Santa Fe de la línea H. La línea H y algunas otras estaciones, como dije hoy más temprano, que la estación Ministro Carranza, si no me equivoco, se llama Miguel Abuelo. La estación Santa Fe de la línea H se llama Carlos Jáuregui. O sea que tenemos una similitud. Ambos por Miguel Abuelo. Bien. Por mí lo digo. Sí. Carlos Jáuregui, ¿quién fue? Carlos Jáuregui fue un señor que nació en La Plata en 1957 y era un activista por los derechos de las personas homosexuales en Argentina. Fue el primer presidente
de la CHA. Tengo las imágenes, cuando quieras me decís. Si querés, anda mandando. Fue el primer presidente de la CHA, que es la comunidad homosexual argentina. También fundó la asociación Gays por los Derechos Civiles y fue uno de los principales precursores de la primera marcha del orgullo gay y lésbico en aquel momento. Creo que la 1. Pues la 1 es el escudito de la AFA. La bueno, entonces la 1 era el escudito de la AFA. Esa es la estación de la línea H, como ven, con los colores de la bandera del orgullo, las escaleras. La segunda, van a ver que es el arte que hay ahí. La caricatura que está, más allá que hay besos entre personas del mismo sexo. Ahí van a ver en el medio una persona con anteojos y bigote. Ese es la caricatura o el dibujo, representado en un dibujo, Carlos Jauregui, que lo vamos a ver en la foto siguiente, si no me equivoco. Es esa persona, Carlos Jauregui. Como decía, la primera marcha del orgullo gay y lésbico, que fue en 1992 acá, que se hacía en junio. Ahora, si no me equivoco, se hace en noviembre y es porque las personas con SIDA sufrían mucho el frío de junio, entonces se pasó la fecha. Era muy dificultoso en ese momento. Para las personas con SIDA, el frío lo sufrían mucho, el frío de junio, ¿no? El frío del invierno. Entonces decidieron pasar. Una persona con SIDA en ese momento, una gripe. Exactamente. Mierda. Sí, no estaba. La medicina no había avanzado hasta los niveles que avanzó ahora. Tenemos. Para que convengamos, en las marchas hay mucha carne, hay mucha piel al aire. Sí, no sé en el 92, la verdad. No sé cómo era en el 92, pero usualmente ahora cuando la ves a una hay mucha piel expuesta. Tenemos por un lado, lo presentamos a Carlos Jauregui. Del otro lado está, si no me equivoco, la foto siguiente. Ahí está esa quizás fue una de las primeras marchas. Ahí está la comunidad homosexual argentina, la fundación. Acá te das cuenta que era invierno. La organización de la cual fue el primer presidente. Y del otro lado teníamos a Daniel Alberto Pasarela, porque está vinculada la estación Carlos Jauregui con un momento particular de la selección, en el que igual el director técnico era el Kaiser, ¿no? El gran capitán. Él, después del Mundial 94, se va al Alfio Basile, asume Daniel Alberto. Una de las primeras medidas que toma es la de que los jugadores se tenían que cortar el pelo, ¿no? Recordamos, Batistuta melena larga en la Fiore en 93, en el Mundial 94. Fernandito también. Las imágenes del 97, pelito corto. Redondo, que está aquí presente, fue uno de los que dijo, no, me pienso cortar el pelo. Sí, duró 7 nada más. En el 98 el Bati ya tenía pelo largo, ¿no? No tenía pelo corto. No, bueno, pero no sé si tenía pelo largo como antes. En ese momento Redondo dijo que no. Lo que decía, ¿no? Un poco lo que venía a hacer Pasarela era poner la mano dura de como el libertinaje que se había vivido en la época del Coco y también en la época, esos casi 10 años de Maradona siendo el capanga de la selección, ¿no? Lo que decía Pasarela, lo voy a leer, textual, era el aro, porque él prohibió los aritos también, que era alguna moda bien noventosa. El aro y el pelo largo son peligrosos porque los jugadores se distraen durante el partido tocándoselos muchas veces. También una de las cosas que pidió Pasarela, que no se llegó a concretar después, pero cuando llegó lo dijo, era una rinoscopía. La rinoscopía es el examen que se hace a través de la nariz para ver si consumió cocaína la persona o no. Eso al final no se llegó a hacer. Y ese momento causó una gran revolución, ¿no? Maradona, cuando... Obviamente Maradona es la vereda opuesta de Pasarela. Pero vamos ahora a cuando se mete Aldo Proieto en la historia. Aldo Proieto era el director de... Todavía no es que se mete él, sino que se va a meter el gráfico. El director de la revista El Gráfico, que tenía secciones, ¿no? Una sección muy famosa era el 100%. 100 preguntas a una persona. Eran 100 preguntas ya pautadas, ¿no? Que hacían 100 preguntas, tu auto favorito, tu mejor gol. Un ping-pong rápido. Un ping-pong rápido y después algunas particulares, pero que ya estaban armadas. Entonces se lo hacen a Pasarela, ¿no? Y a Pasarela le preguntan, era un tema en ese momento que se venía hablando, le preguntan, ¿convocaría a un futbolista homosexual? La respuesta de Pasarela fue cortita y al pie, concisa, no. Las otras preguntas, las preguntas que vienen después, como ya era una... La siguiente pregunta es ¿qué perfume usás? Para hijo de puta, hacerle una repregunta. Ahí están. Podemos centrarnos en... ¿Qué perfume usás? Y la siguiente era si le gusta cocinar. O sea, a la respuesta Pasarela no hubo un retruque, pues ya eran...
Ya estaban armadas. las Eran preguntas. armadas. Era una entrevista cerrada, como se le dice, ¿no? Podemos centrarnos en el comentario de Analía, que me parece totalmente cierto. También se tocan los huevos. ¿Se los van a cortar? Cierto. Bien. Cierto. Coincidimos completamente con vos, Analía. Bueno, entonces, acá aparece Maradona, ¿no? Que Maradona dice, lo trataba de retrógrado y dice, dicen que tenemos libertad, pero si ven a dos tipos besándose en el colectivo, seguro los hacen bajar. Es simple, desde ahora cada gol que Canilla meta después de un pase mío, le parto la boca. Y pasamos a la última imagen. Para papa. Uy, uy, uy. Y lo comenzaron a hacer. Después Maradona también le contestaba a Pasarela, dice, tiene una mentalidad de la edad de piedra. Ahí se me apagó el celular. Es un retrógrado. Además, si alguien que es gay hace 3 goles por partido, vamos a ver qué director técnico no lo cita. No puede ser tan tajante. Hay que tratar de dejar bien paradas a las personas y no meterse en sus vidas privadas. Recordando que siempre Maradona algo que pedía, que la vida privada no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Él también lo sufrió por otros motivos, que se metan en su vida. Entonces acá, esa pregunta chiquita y con esa respuesta concisa, que parecía algo que quedó ahí, Podía pasar. ¿qué perfume usás? Trajo revuelo. El 13 de julio de 1995, conferencia de prensa en el predio de Seiza, y hay un infiltrado. Alguien se infiltra como periodista a la sala de conferencia y, disfrazado, pide la palabra, ¿no? ¿Quién era el infiltrado? Aldo Proyecto. No, Carlos Jauregui. Entonces, Carlos Jauregui en un momento cuando pide la palabra, sugiere o desliza como la posibilidad de que haya un jugador homosexual en la selección argentina, ¿no? Diciendo, bueno, podría pasar. Algo más cercano a lo que pasó últimamente, que el monito Vargas, ¿no? Cuando dijo, son 26 planteles, 30 jugadores, vamos a decir que no hay una persona homosexual entre tantos varones. Exactamente. Entonces, Claro, o sea, en cualquier otro contexto de la vida, agarras a 20 varones X y alguno, bueno, no sé si de 20, 30, no sé, pero siempre tenés uno que es homosexual o puede ser homosexual. En el fútbol, esa regla se rompe automáticamente. No hay un jugador homosexual en el fútbol. Vox Populi. Entonces, Obvio que se sepa, Pasarela obvio. salió al cruce y dice, me preguntaron si convocaría a un jugador homosexual y dije que no. Porque es un gusto personal. Como por ahí Claro, no me claro. gusta. Como por ahí no me gusta un jugador demasiado alto. Este es un país democrático y yo no estoy en contra de los gays. Simplemente que en mi trabajo no lo permitiría. Como todo contradictorio. O sea, todo mal. O sea, la elección sexual comparando con un atributo físico. No me gustan los jugadores altos, no me gustan los jugadores gay. Y él diciéndose como, es un país democrático, déjeme pensar así. Él diciendo, simplemente en mi trabajo no lo permito. No permito que haya un jugador gay. Y concluye la pregunta, la respuesta esa diciendo, pero no quiero responder más sobre esto, prefiero hablar sobre fútbol. Hablemos de fútbol, muchachos. Todo esto, la polémica continúa y el gráfico, perdón, me tildé, saca una nota, la polémica rosa, le pone, ¿no? En la cual hay una editorial de Aldo Proyecto que no la traje, pero bastante polémica en varios ítems, haciendo más hincapié en que realmente la comunidad gay y a quienes representaba Carlos Jauregui, lo único que querían era llamar la atención y estar en el centro de la escena y que estas cosas les venía bien y que en realidad terminaba siendo más violento Carlos Jauregui de lo que él decía que eran contra él y su comunidad, ¿no? Claro. Y después había declaraciones de varios técnicos de primera división de ese momento, las cuales traje, ¿no? Sobre esta pregunta de si tendrían a un jugador homosexual, a un jugador gay en sus planteles. Esto en la misma década del 90 sigue todo esto. O sea, a la semana siguiente sale el gráfico con la polémica rosa, la nota. Todavía no se había jugado Mundial 98, seguía Pasarela. Sí. Seguía siguiendo el técnico de la selección y los técnicos de primera división de ese momento. Voy a leer acá, vayan diciéndome. Por ejemplo, Vicente Cayetano Rodríguez, que era el técnico de Banfield, dice: no me molesta tener un homosexual en el equipo si juega bien y no perturba la convivencia. Ahora sí, si empieza a hacer maricoñadas, No, pero venía puntos bien. suspensivos. Venía bien, señor Igual- presidente. Tratemos siempre cuando se hablan de estos temas y
Vamos O al hace pasado. 30 años. Siempre decimos. Estamos hablando de otra época, había otra mentalidad. O sea, en los 90, recién en los 90 se había empezado a torcer un poquito ciertos pensamientos y de Pero- a poco había otra gente opinando otras cosas. Pero pensemos que hasta los 80, 70. Obviamente, nosotros estamos analizando Bueno, en perspectiva. Pero a la vez, como también dice esto, también había otro tipo de declaraciones, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel López, el zurdo López, de Independiente, al menos decía, no contesto sobre ese tema. Silvio Marzolini en Boca decía, no me planteo esta situación porque en la realidad no he conocido casos. Pero si en mi plantel hay una relación homosexual y esto me perturba la convivencia del grupo, lo aparto. Ahí ya estaba hablando más de una relación dentro del plantel. Sí. No, claro. Yo creo que también lo que apuntan los técnicos, que trato de entender lo que dicen, es que no habría problema con que haya personas homosexuales en el plantel, pero de repente sí, por ahí se podría llegar a complicar la cosa si de repente dos personas se ponen en pareja, de repente se pelean. Como cualquier laburo, digo, vos te pones de novio con la mina que labura con vos y de repente te peleás y la convivencia en el laburo es una cagada. Y por eso en muchas empresas no permiten las parejas en Lo que el laburo. dice, lo que dice Lara también está bueno, es un tema que puede dar para un debate a futuro. Y es, Que voy a meter de nuevo el chat visible. sí, lamentablemente, hoy en día el ambiente futbolístico sigue siendo bastante machista. Las canciones de la cancha siguen usando el puto como insulto. Algo bastante que poco sentido tiene, pero que igual nosotros, por ser fanáticos del fútbol, ir a la cancha, lo seguimos cantando. Pero la mayoría de los equipos, por ejemplo, canta te vamos a romper el culo. Y también canta a la otra hinchada que son todos putos. Y dentro de te vamos a romper el culo está hablando de una relación homosexual en este caso. Sí. Bueno, Salvo le rompe el culo una patada. en la línea del zurdo López, No que le la tengo... gustaba, pero lo que venía a ser el debate, pero bueno, digamos. No, vea, para que no se... Perdón. No, tranqui, Pedro, tranqui. La línea que decía el zurdo López, que no contesto sobre el tema, también Héctor Cooper en ese momento en Lanús, no me interesa contestar sobre el tema. El riojano Díaz, Ramón Díaz en River, prefiero no contestar. Carlitos Bianchi, que en ese momento estaba en Vélez todavía, no me interesa contestar sobre este tema. Eran algunas que iban en esa línea. Después también como la línea de Marzolini, que decía, bueno, antes que nada es el grupo. Estaba Héctor Dos Santi, en ese momento técnico de Newell's. No tendría problema en permitir la incorporación de un jugador homosexual, siempre y cuando no afecte la conducta del grupo. Soy respetuoso de la vida privada de cada persona, pero con el límite indicado. Si perjudica la relación del plantel, no la acepto. También en ese... No sé si de esa manera, pero... Eduardo Luján Manera, con otro tipo de discurso, en 21 años como técnico nunca tuve un caso así. El día que me suceda, lo voy a analizar bien a fondo. Parecido a lo que decía Ángel Tulio Sof, el viejo Sof, director técnico de Central, que decía... Es un tema delicado para contestar en caliente. Supongo que la respuesta la tendré cuando me toque vivir esta situación. Hay que analizar muchas cosas para tomar una decisión. Pensemos que todos los que eran técnicos en los 90, además, realmente ya era gente Grande. de 50 años en los 90. Sí. Y casi todos exjugadores, ¿no? Ahora quizás hay una moda de no jugadores, técnicos jóvenes de 30 y pico de años que no han sido jugadores. Estas son toda gente que mamó vestuario desde chiquitos. Hay una particular de el gran Pedro Marcheta, uno de los mejores declaradores del fútbol argentino, una persona muy graciosa que era. Si juega bien y se comporta como corresponde, habría que ver que se corresponde, pero sigamos con la declaración de él. Si juega bien y se comporta como corresponde, no tendría ningún problema. No se puede discriminar. Además, ¿cómo voy a dejar a un tipo si hace 3 goles por partido? No se lo voy a dar a Independiente, ¿no? Claro. Él que era técnico de Racing en ese momento. Y por último, quizás, las que hoy, 30 años después, son declaraciones que hacen un poco más de ruido. Pancho Ferraro, el técnico campeón del mundo con Messi, primer técnico campeón antes que Guardiola, antes que el querido Lionel Scaloni, 2005, sub-20, Pancho Ferraro, técnico de Gimnasia de Jujuy, declaraba no tendría un homosexual en el plantel. Jorge Raúl Solari, el Indio Solari, estudiaría el caso a fondo. ¿Qué tipo de futbolista es y qué clase de problema podría traer como persona al grupo? De ello depende que lo convoque o no. También del hecho Claro, de... no hay ninguna opinión que sea, sí, no importa. Todas es, bueno, hay que Exactamente. ver, todas ponen un pero. Sí. Acá hay una que es el profe Abejer, que era el técnico de Huracán, directamente cortito, no lo aceptaría. La de el viejo Mota, el técnico de aquel de Rulito, que Eligió Chicago. el Chicago,
A mí me tocó tener un jugador homosexual cuando era técnico de Platense en el 85. Mirá. Confirmé mi sospecha cuando salió en la tapa de una revista tipo Playboy y decidí desafectarlo del plantel. Por último, Miguel Ángel Tojo, que era el encargado de las inferiores de Ferro, que acá a mí es como digo, encima labura con pibes, es como uno está más que nada en la formación, tiene que tener un poco más abierto, dice: no me gustaría tener un homosexual en mis equipos. El fútbol es una actividad muy específica donde hay concentraciones, tareas físicas en conjunto, duchas colectivas. En cualquier momento tendría un conflicto. El problema de esto, como hay otros que dicen, no quiero que haya conflicto, que uno lo puede entender. Ningún técnico quiere que haya conflicto en su plantel. El tema es pensar que por una persona ser gay y compartir duchas colectivas va a haber un conflicto, ¿no? O sea, como si alguien fuese a acosar a un acosador que un... Claro, o sea, no por ser gay hay una chota y se tocan. No, eso no pasa. Entonces, y a lo último que traía era... no tenía, pensé que tenía una parte de lo de Proyecto, pero no tenía la parte de Proyecto. Esta es la historia que les traje para hoy, que sigue siendo un debate muy actual todavía. Si bien fue en el 95, no creo que se haya avanzado muchísimo en este tema en el fútbol. Quiero aplaudir y festejar el trabajo de investigación de mi amigo Pedro y Fabio Roca, porque mezcló 3 temas de actualidad, 4, y de forma muy orgánica. O sea, realmente había un caso que mezclaba todo. La verdad, espectacular. Señores, la sección de Pedro y Fabio Roca.